fundamentales especialmente para hacer la comunicación presináptica y postsináptica a través de una dendrita a otra dendrita de otra neurona, de tal forma que las neuronas forman redes o marañas, redes completamente estilizadas, completamente sofisticadas y se comunican una con otra. Según el área donde están distribuidas las neuronas, pueden ser neuronas corticales, ¿de acuerdo? O neuronas que prácticamente están en la base subcortical. Por eso hay cierta diferencia en la coloración cuando teñimos neuronas que le llamamos sustancia gris y sustancia blanca. Estas neuronas tienen una comunicación extraordinaria. Prácticamente los estudios han demostrado que nada más utilizamos entre el 5 al 8% de la capacidad que tiene realmente un cerebro. Eso nos da una idea de la intercomunicación y de la gran función de neuronas. Acuérdense que durante el proceso de envejecimiento nacemos con miles y miles y miles y miles y miles de neuronas y conforme vamos avanzando en edad, se va a ir muriendo cierta cantidad de neuronas diariamente. Eso se llama apoptosis celular, es decir, muerte programada neuronal, que cumple cierta edad, cierta temporalidad, y posterior a eso, la membrana se finiquita o fallece, y fallece prácticamente porque así está genéticamente programado. Se dice que por ahí de los 25 o 28 años hay entre 10 a 30,000 neuronas diariamente muertas. Y después de los 50 años se va de 30,000 a 50,000 neuronas muertas día con día. Esto nos da una idea de la capacidad del tejido neuronal que tiene como maraña y de la reserva funcional que tiene. Si llegaran a activarse prácticamente todas las neuronas intercomunicándose una u otra, es algo similar a una actividad de comunicación que si estuviéramos conectados entre 500,000 a 800,000 celulares al mismo tiempo, para que se den una idea de lo complejo que es. Acuérdense que estas neuronas, gracias a ese citoplasma y gracias a esos neurotransmisores, pues pueden hacer prácticamente esta comunicación y de ellos derivan pues las funciones cognitivas con el cual el ser humano ejecuta día con día. Memoria reciente, memoria tardía, memoria visual, memoria auditiva, memoria olfatoria. Tenemos también la capacidad de tener juicio, razonamiento, abstracción de las cosas, conceptualización de las cosas, lo que es la inteligencia, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto es importante porque de esas funciones cognitivas depende pues la interacción entre los seres humanos. El cerebro es realmente maravilloso, también está irrigado por el polígono de Willis, en el cual llega un flujo cerebral muy importante, proporcional a la masa cerebral, en donde prácticamente llega oxígeno junto con glucosa y otros nutrientes. Pero evidentemente si hay una célula en el cuerpo humano ávida de comer y de estar cada segundo alimentada, es la neurona. ¿Qué pasa con el proceso de envejecimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el tejido cerebral? ¿Qué pasa con esas arterias cerebrales que tienen que llevar alimentación a los tejidos? ¿Qué pasa con la masa cerebral? ¿Y qué pasa con las funciones cognitivas? Pues miren, conforme vamos envejeciendo, después de los 50 años de edad, hay una muerte neuronal prácticamente programada entre 40,000 a 50,000 neuronas. Imagínense que nos drogáramos
que nos alcoholicemos aumentaría severamente el deterioro de muerte neuronal día con día. Entonces, pues esa capacidad cognitiva disminuiría. Pero no estoy hablando del envejecimiento, estoy hablando prácticamente de situaciones patológicas que pueden acelerar la destrucción cerebral y sus actividades. En el proceso de envejecimiento empezamos a encontrar que ese tejido neuronal, esas células, ya no son histológicamente tan puras. Empezamos a encontrar material de desecho o basura celular que no tendría por qué encontrarse en condiciones normales en el tejido cerebral, entre las neuronas, como sería la hipofusina, que es unas células grasosas, como sería también sustancias amiloideas, las que empiezan a alterar la estructura de la membrana celular e incluso estas sustancias amiloideas lo que hacen es apelotonar los axones, como los cables del uso de teléfono que los apelotonan, que alteran la estructura de la neurona y con esto alteran la comunicación. Se ha visto en los estudios de investigación que el proceso de envejecimiento lleva consigo áreas de la corteza en donde hay sustancias amiloideas que se llaman ovillos neurofibrilares, es decir, prácticamente cementerios focalizados de neuronas ya muertas, fosilizadas. Hasta cierta cantidad proporcional de este tejido es normal, pero hay algunas enfermedades, como es la demencia degenerativa primaria, y quiero enfocarme sobre la demencia de Alzheimer, en la cual se han hecho estudios de investigación post-mortem de biopsias de cerebro que tuvieron este tipo de patología, y encuentran que esas sustancias amiloideas, esas alteraciones estructurales, esos ovillos neurofibrilares, están en grandes cantidades, en grandes extensiones del cerebro, tanto en la corteza como en la parte baja. Y obviamente estamos hablando de una gran concentración de neuronas muertas, que no es por una situación de apoptosis natural y gradualmente van causando deterioro cognitivo. ¿Ok? Esto es importante, jóvenes, porque cuando veamos patología y veamos demencia de Alzheimer, tenemos que recordar de esto. Además, adelantándome un poquito, nosotros tenemos un gen, todos los seres humanos, que parte de una enzima que produce la proteína tau. Esta proteína tau está diseñada para fosforilar los microtúbulos o los túbulos proteicos que dan la estructura esquelética de la neurona. Es normal, pero se ha encontrado en los pacientes con enfermedad de Alzheimer que esta proteína tau está aumentada en su función y que causa una hiperfosforilación, es decir, vela, mata, fosiliza a la neurona y con esto van muriéndose y formando ovillos neurofibrilares. ¿Ok? Es importante que en el proceso de envejecimiento sepan que conlleva la muerte de poblaciones neuronales graduales. ¿Ok? Y que esto va mermando la estructura de masa del cerebro. Quiere decir que la concentración de agua disminuye, que la concentración de grasas aumenta, que la concentración de tejido proteico del cerebro disminuye. Es decir, hay una especie de atrofia del cerebro, en donde prácticamente estamos hablando que el cerebro de un adulto promedio de 30 a 40 años es de 1.500 a 1.800 gramos. En un abuelo de 85, 80 años, prácticamente el peso seco es entre 1.600 a 1.500. Esto habla de la reestructuración o del daño por proceso de envejecimiento al cerebro. Sin embargo, esto no quiere decir que los abuelos sean discapacitados cognitivamente, no, van sufriendo algunos cambios
Y eso es lo importante conceptualizarlo. También las arterias, la microcirculación del polígono de Willis empieza a hacerse más tortuoso, ¿verdad? Y ya la adaptación de los eritrocitos para llegar a las diferentes neuronas junto con sus nutrientes ya no es lo mismo. Y esto es importante que ustedes sepan, porque sí hay cierto sacrificio en cuanto a el flujo sanguíneo cerebral. Pero sin embargo hay una proporción de adaptación. Como disminuye el tejido cerebral, también concomitantemente las arterias que lo alimentan van adaptándose a eso. Ya que expliqué todo esto, ¿qué pasa en realidad? ¿Qué repercusión tiene en los viejos todo esto? Primero, encontramos que hay una disminución del cuerpo neuronal, lo cual conlleva a una disminución en la producción de neurotransmisores, como la serotonina, la noradrenalina, la catecolamina, ¿verdad? Y otra serie de neurotransmisores que tienen acciones fundamentales entre la intercomunicación y la sinapsis de neuronas. Esto lleva a que los reflejos en los viejos disminuyan. Es decir, si un viejo de repente va caminando, que de por sí ya tiene cambios en su marcha, por el envejecimiento del aparato músculo-esquelético y locomotor, y si esto agregamos que por este cambio estructural del cerebro hay disminución de los reflejos y el viejo se tropieza, muy seguramente él no va a poder componer su postura para evitar o minimizar la complicación de esa caída. Imagínense un viejo de 80 años manejando y de repente se le atraviesa un perro o un niño. Ustedes saben lo que va a tardar en ver y mandar el mensaje al cerebro y reaccionar para evitar un accidente. Es retardado. Por eso los viejos tienen límite de edad para poder manejar, porque es un riesgo para la gente peatonal y los demás conductores. Por más que sepa manejar, se explica que prácticamente las reacciones están disminuidas. ¿Qué otra cosa pasa? Ante esta disminución, acuérdense que hay un neurotransmisor fundamental que se llama serotonina. Esta serotonina tiene que ver mucho con la estabilidad emocional y es muy importante tenerlo en concentraciones adecuadas para tener actitud, para tener ganas rutinarias o no de hacer las cosas. El viejo tiene disminuida este neurotransmisor. Entonces quiere decir que es propenso a tener depresiones. No quiere decir que todos los viejos sean deprimidos, no. Son propensos. Obviamente falta ese factor externo para que dispare esa proclividad a la depresión. Ejemplo, que se le muera el esposo, la esposa, fallecimiento de un hijo, la jubilación que ya no sabe qué hacer porque estar acostumbrado tantos años a una rutina y de repente se lo corta. Situaciones económicas, es decir, el viejo tiene esa proclividad a la depresión. De hecho, hay una triada de patología neuropsiquiátrica en el viejo que indica las 3 enfermedades neuropsiquiátricas más frecuentes en los viejos. Y las 3 empiezan con la letra D de dedo. Demencias, depresión y deterioro cognitivo. Entonces, esto cuando veamos patología lo vamos a ver. Entonces, algo más importante con esta situación es que acuérdense que la pupila en las noches, en la oscuridad, se dilata gracias a la reacción del sistema nervioso central para dejar entrar a través de la cámara posterior luz que permitan visualizar formas, no colores, pero sí formas. En el viejo esto está retardado, y al estar retardado, quiere decir que si un viejo se para en la noche a orinar o a caminar,
en la oscuridad y no tiene luz que lo guíe, la propensión a caerse es altísimo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta situación. Algo importante también es que cognitivamente el viejo empieza a tener deterioro de la memoria reciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el viejo se empieza a olvidar de los hechos recientes porque ya le cuesta trabajo concentrar lo que hizo, enfocarse en lo que hizo y guardar en la biblioteca de memoria reciente lo que hizo. Situaciones como, ¿qué comí hoy? Yo juraría que aquí tenía más dinero, que vine a comprar. Jorge, ¿me llamaste? Ya no me acuerdo. Es decir, memoria reciente empieza a disminuir. Es decir, el viejo puede preguntarte 2 o 3 o 4 veces por semana este tipo de cosas y ser un deterioro cognitivo asociado al proceso de envejecimiento. Pero si te pregunta dónde dejó su cartera 5 o 7 veces al día en el mismo día, eso ya no es un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, es un deterioro cognitivo no asociado al envejecimiento y caemos en un terreno patológico. Por eso es muy importante saber clínicamente, porque a veces los abuelos empiezan con mayor incremento en el deterioro de la memoria reciente y el familiar, el cuidador primario, dices por viejito es normal, hasta que ese deterioro de memoria reciente se empiezan a observar también cambios conductuales y cambios de juicio-razonamiento. ¿Qué era? Era el inicio de un Alzheimer, pero lo dejaron crecer, lo dejaron evolucionar, no lo detectaron a tiempo para poder evitar una progresión más rápida. Porque hasta hoy por hoy la enfermedad de Alzheimer no se puede curar, ¿ok? Pero sí es muy importante tenerla en mente ante una evaluación cognitiva y poder establecer, ok, en este momento, esto no es un deterioro cognitivo asociado al envejecimiento, es no asociado y tengo que estar vigilándolo porque puede girar a una enfermedad que puede ser una enfermedad demencial, ¿ok? La memoria tardía no se altera, es más, los abuelos son una enciclopedia de su vida anterior. Yo les invito a hablar con sus abuelitos o sus bisabuelitos y pregúntenle, oye abuelito, estos tiempos, ¿cómo era la ciudad? ¿Cómo era la relación de la mujer y el hombre? ¿Cómo se manejaba el amor? ¿Cómo vestían? Ya se cuenta que le prenden un switch, el viejito empieza a evocar y platicar y platicar. Por eso se derivan algunas frases que son reales, como que el recordar es vivir, en fin, una serie de cosas. Y esto es muy importante para que ustedes sepan que eso no se altera. El viejo también empieza a disminuir un poquito la capacidad de discernir. También la capacidad para aprender es mucho más lenta, no es tan fácil. Esos viejos que no están acostumbrados al celular o a la computadora, claro que pueden aprender si cognitivamente son exitosos, pero les lleva más tiempo. Es decir, eso es el panorama del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Y es importante que ustedes sepan cuáles son los síntomas o signos cardinales para que ustedes no confundan entre algo normal y algo que ya no es normal, que es anormal. Aunque no necesariamente tengan un diagnóstico per se, pero sepan exactamente que hay que partir y monitorizar, porque esto puede virar algún tipo de demencia vascular, demencia degenerativa primaria, ya sea Alzheimer o demencia de Pick o demencia de Huntington o incluso una pseudodemencia en la asociación de la enfermedad de Parkinson que se llama Parkinson Plus. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, jóvenes? No, doctor. No, doctor. ¿Ah? ¿Seguros? Bueno, vamos ahora a pasar al aparato digestivo. ¿Cuáles son los cambios básicos del envejecimiento en el aparato digestivo? Primero, acuérdense que los dientes
están adheridos a las encías y obviamente a los maxilares inferiores y superiores. Esas encías que son ricamente vascularizadas, las cuales adosan lo que es el uso alveolar, que es a donde se adosa la raíz del diente, y lo que nutre al diente es la vascularidad que llega de las encías al diente. El diente no es más que la hidroxiapatita, que es la combinación de calcio con fosfatos. Es un hueso, y es un hueso ricamente vascularizado. ¿Ok? Acuérdense que también la masticación es fundamental a través de estos dientes, porque mientras mejor masticado sea el alimento, mejor digerido y mejor absorbido es. Entonces, y no solo es eso, es el degustar el alimento, es el saborear el alimento. Por eso la lengua, el mapeo sensitivo de degustación neuronal de terminales nerviosas que tiene la lengua es fundamental. Porque un alimento se disfruta. Por ahí dicen que el alimento es uno de los pecados. ¿Sí? Uno come porque le gusta comer, le causa placer el comer. Es más, ustedes, si tienen hambre, procuren no tomar decisiones porque van a tomar decisiones malas. Al igual que cuando están enojados, no tomen decisiones porque igual van a tomar decisiones malas, que seguramente después se van a arrepentir de haberlas tomado. ¿A qué me refiero? Empieza a haber atrofia de las encías, disminución de la vascularidad, por lo cual el alveolo, el uso dental empieza a aflojarse. Y si no tuvimos un buen aseo de esos dientes, un buen aseo de esa dentadura, y fueron proclives a caries, acuérdense que las caries afectan la raíz del hueso y inflama perilesionalmente a las encías, produciendo gingivitis. Entonces, generalmente, nosotros podemos aumentar el daño a la encía si no tenemos un muy buen aseo dental. Por eso es muy importante que cada 6 meses o por lo menos una vez al año tengamos que ir al dentista para que haga un aseo profundo del diente, para evitar que esas caries penetren a las encías. En el viejo empieza a haber atrofia de las encías y empieza a haber pérdida gradual de los dientes, empieza a haber caída de los dientes. Aproximadamente a los 65, 70 años, aunque depende mucho del aseo dental, ya perdieron entre 35 a 40% de las piezas. Yo he visto una vez en mi vida un viejo de 80 años con dentadura completa. Fuera de eso, no lo he visto. Pero claro, depende mucho del aseo dental, de la cultura de higiene dental que se tenga. ¿Ok? Y si se caen dientes, pues jóvenes, la masticación se complica. Aunque bueno, créanme que yo he visto a abuelos sin dientes masticar chicharrón, y especialmente en México. Y qué bueno, pero bien, es una limitante también porque no masticamos bien. Acuérdense que cuando nosotros probamos un bocado, en teoría tenemos que masticarlo entre 20 a 30 veces para macerarlo lo más que se pueda, pasarlo al esófago y luego al estómago, entre más macerado posible, más degradado posible, para que al combinarse con el ácido clorhídrico, pues pueda iniciar lo que es la digestión al combinarse con péptidos proteicos, para que al llegar al duodeno y al mezclarse con las sales biliares o los jugos pancreáticos, pues pueda degradarse y absorberse en forma adecuada. Pero bueno, en el viejo también la lengua empieza a perder lo que son grupos de neuronas. Y el grupo de células nerviosas, empiezas a alterar la sensación del gusto y se llama disgesias. Es decir, el viejo empieza a tener problemas para poder captar en forma adecuada los sabores. Hay abuelos que te dicen, es que no le siento sabor a la comida, es que lo haces muy dulce, es que lo haces muy salado. Y generalmente pueden tener este problema por envejecimiento del mapeo de la lengua. Ojo, esto se acelera, obviamente es algunos menos y otros más intensos. No quiere decir que la regla sea así.
Pero también es importante que cuando el viejo tiene polifarmacia, está tomando varios medicamentos, estas disgesias o alteraciones del sabor se acentúan. Y aguas, porque si el viejo no siente sabor a la comida, créanme que empieza a perder el encanto por comer y empieza a haber problemas. Cuando un abuelo te deja de comer y su evolución y su historial es que ha estado comiendo muy bien porque los abuelitos son glotones, es que algo está pasando. Es un signo de alarma. Cuando un viejo te deja de comer es un signo de alarma y hay que buscar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la cavidad oral del viejo? Disminución de las piezas dentarias, atrofia de las encías, atrofia de lo que es la gingiva, alteraciones en la percepción de sabores, pero también hay disminución en la producción de saliva. Normalmente el viejo empieza a tener disminución de un 20 a 25% en la producción de saliva al día. La saliva es fundamental porque lubrica la cavidad oral, humedece la cavidad oral y aparte tiene inmunoglobulinas, ¿verdad?, que defienden a la cavidad oral y empieza a haber unos péptidos salivasas como la amilasa salival que empieza a romper ciertas cadenas de carbohidratos largos desde la saliva. Y al mezclarse con los alimentos y la masticación, forma lo que es el bolo alimenticio para deglutir a través del esófago primera, segunda, tercera porción y caer al estómago. Entonces, hay viejos que definitivamente tienen disminución mayor en la producción de saliva y sienten reseca la cavidad oral. Y esto le causa problemas porque también altera la sensación del gusto de la comida. Esto es resequedad oral, se llama gerostomía y normalmente se da en viejos que están con polifarmacia, con diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos, hipoglucemias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo les quiero decir que todos estos síntomas y signos asociados al envejecimiento se dan en diversas intensidades en los abuelos, desde forma muy ligera, imperceptible, hasta no darse, o en formas muy profundas o muy intensas, dependiendo de la comorbilidad y de la polifarmacia que tenga el viejo. ¿Ok? Ojo, en los viejos hay que revisar la cavidad oral. ¿Por qué? Porque si el viejo no tiene una dentadura adecuada, el viejo te deja de comer. Si el viejo no tiene bien hidratada la cavidad oral, te deja de comer. Si el viejo no percibe los sabores del alimento, te deja de comer. Si el viejo no puede masticar, te deja de comer. Si el viejo tiene polifarmacia, te deja de comer. Y es muy importante esa situación. Hay que revisar a veces esas prótesis totales que tienen de maxilares inferiores y superiores, porque al quitarlo se ven las encías. Y desgraciadamente, parte de la atrofia del envejecimiento es la atrofia del maxilar inferior, que es una retracción del maxilar, que incluso cuando se ponen sus prótesis, pues no se nota, pero al quitársela, se hace la pequeña boca de pajarito, que es por la atrofia o retracción del maxilar inferior. Y entonces, desafortunadamente hay abuelos que no tienen mucho dinero y no pueden estar cambiando sus dentaduras totales, porque hoy tiene 70 años, se lo hace, pero cuando tenga 75 esa dentadura le va a quedar floja porque hay atrofia. Entonces, el abuelo a veces se pone esas dentaduras flojas porque no tiene dinero y esa dentadura floja baila y lacera la encía y a veces produce aftas orales o aftas bacterianas o micóticas como consecuencia de infección por trauma, pero también por una falta de aseo. Entonces, eso es muy importante. En un abuelo, revisen la cavidad oral. Tal vez en medicina no nos enseñan mucho esto, pero en los abuelos la cavidad oral es fundamental. El esófago, acuérdense que tiene un epitelio muscular. Ese epitelio muscular es importante porque te da las ondas primarias, secundarias y terciarias. Y al percibir el bolo alimenticio, empieza en forma ordenada a bajarlo.
Bajarlo gracias a que tienen glándulas de moco que producen mezclarse con el alimento y bajar en forma lubricada. Acuérdense que esas ondas primarias, secundarias y terciarias que tiene el esófago es por los plexos de Auerbach, ¿verdad? Del sistema nervioso central a periférico, y permite esa sincronía del músculo liso del esófago. En los viejos hay disminución de esa sincronicidad y de la intensidad del estímulo para la contracción. Por eso puede haber cierta sensación de disfagia en los abuelos. Doctor, es que como y siento que se me queda atorada la comida. Ya pasa un tiempo y se me quita. Entonces, en algunas ocasiones es por esto. No quiere decir que siempre sea por esto. Hay que interrogar para ver si la clínica nos conlleva a que es una disfagia progresiva y desde hace cuánto tiempo, porque puede ser de tipo maligna y puede ser un cáncer esófago-gástrico, ¿ok? No quiere decir que todo hay que adjudicárselo necesariamente a un proceso de envejecimiento. Depende de la intensidad, de la evolución y de mayores síntomas o arqueos sintomáticos que pudiera haber también. Eso es muy importante, ¿ok? Importante también que al llegar al estómago, pues el estómago sufre modificaciones. Imagínense una bolsa reservoria que está compuesto por capas rugosas, compuestas por epitelio de microvillosidades que conllevan células de glándula mucosa, glándulas oxínticas, glándulas parietales, los cuales están diseñados para que en la forma o el fondo de la fosita gástrica genere ese ácido clorhídrico producto del intercambio de bombas de calcio para generar este ácido clorhídrico con un pH muy bajo que permite que cuando se combina con el alimento se degrada y pueda sufrir cambios estructurales bioquímicos para pasar a la primera porción del duodeno y ahí ataque el jugo pancreático y las sales biliares para degradar esa masa bioquímica, un pan en una glucosa, una carne en una proteína, un huevo en una molécula de grasa y pueda ser absorbido en forma adecuada. El jugo gástrico en el viejo disminuye. ¿Por qué? Porque las fositas gástricas se atrofian. Entonces disminuye la producción de ácido clorhídrico de un 30 a un 40%. ¿Ok? La pregunta es, a ver, doctor, pues si los abuelos son los que más omeprazol, panteprazol y melos consumen, y usted dice que no produce tanto ácido clorhídrico, y entonces esa gastritis, lo que pasa es que el cambio de la estructura del estómago también te conlleva a que la capa muscular que le dé el movimiento al estómago de contracción y de licuefacción para mezclar y descender a través del cuerpo del estómago hacia el píloro para que se vaya al duodeno, también se atrofia y es muy lento. Es decir, el estómago viejo tiene lentitud en el vaciamiento gástrico. Entonces, aunque tenga poco ácido clorhídrico, ese alimento está expuesto más tiempo al poco ácido clorhídrico que tiene y produce una acidificación que te da una sintomatología falsa de gastritis. Lo que en realidad necesitan son procinéticos para acelerar el vaciamiento gástrico y no necesariamente inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? Entonces, cuidado con esta situación, es muy importante. Es muy importante también que de preferencia los alimentos en los viejos no sean tan condimentados para que facilites esa absorción y esa degradación. Aunque en México eso es imposible, no hay abuelo que no le guste el pan con café, o el abuelo que no le guste el cochito, el abuelo que no le guste el mole, el tascalate, el pozole. Y bien, poner a dieta a un viejo es un crimen, es imposible. Pero bueno, hay que coadyuvar en algo y explicándoles a que evidentemente hay que tener ciertos cuidados, ¿ok? ¿Qué pasa con el intestino delgado? Nada, la verdad es que disminuyen esas vellosidades, por lo que la capacidad de absorción disminuye poco a poco.
Sin embargo, es un intestino delgado que absorbe y absorbe bien, aunque más lento. Pero aguas, porque cuando hay alguna toxina bacteriana que consumió, tomó, tragó y se infecta por una gastroenteritis infecciosa, por una toxina, se bloquea muy fácil la absorción y hay mucha secreción. Y entonces el abuelo se puede deshidratar y tener alteraciones hidroelectrolíticas. Y si tenemos un riñón viejo que no me captura bien el sodio y que no me retiene bien el volumen, pues señores, por eso yo les explicaba que es muy importante que cuando un viejo tenga una gastroenteritis aguda y tenga un despeñe diarreico, hay que hidratarlo. De lo contrario, si perdemos tiempo, se va a complicar. ¿Qué pasa con el colon? El colon mide 1.5 metros, tiene una estructura muscular con 3 plexos y tiene 2 movimientos básicos. El de no propulsión, que licúa para la formación de las heces, ¿de acuerdo? A través de las austras. Y el de propulsión, que una vez que está formada el hez, lo va desplazando. De tal forma que llega hasta el sigmoide recto y se dé la evacuación. ¿Qué pasa el colon del viejo? Empieza a atrofarse sus plexos, por lo cual los movimientos de formación, de evacuación y de propulsión es lenta, ¿verdad? Ojo, el viejo es propenso a ser estreñido. No estoy diciendo que el estreñimiento sea un signo de envejecimiento, sino que es propenso a ser estreñido, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si un viejo no toma agua, pues le va a ir mal, porque el 90% del agua se absorbe en el colon e hidrata. Si un viejo no consume fibras no absorbibles, pues le va a ir mal. Si un viejo está con polifarmacia, le va a ir mal. Si un viejo no tiene la posibilidad de caminar y desplazarse por sí solo y está con síndrome de inmovilidad, le va a ir mal. Todos esos puntos coadyuvan directamente al estreñimiento. Entonces, por eso el viejo es propenso al estreñimiento. Por eso el viejo hay que darle agua. Yo no sé, pero los viejos son hidrofóbicos. Ni les gusta bañarse ni les gusta tomar agua. Entonces, hay que insistir en que es parte de estar bien física y mentalmente el tomar agua. Y obviamente asearse. ¿Qué pasa con el hígado del viejo? Disminuye la producción de albúmina. No a valores importantes. Pero acuérdense que la albúmina es una gran molécula proteica que mantiene la presión oncótica y que se fija casi al 70% de los medicamentos que existen para trasladarlos a su punto blanco de acción, que son los diferentes tejidos. ¿Ok? Entonces, la albúmina es muy importante, pero imagínense el viejo que se hace viejo siendo cirrótico, debe ir muy mal. Y acuérdense que la albúmina es un bioindicador de estado nutricional, junto con el colesterol y la hemoglobina. Acuérdense que les dije. ¿Qué pasa con el citocromo P450 en el hígado? Pues hay disminución de los hepatocitos en cuanto a número y calidad. Empieza a haber sustancias de desecho en ese hígado que debe de haber puro hepatocito bonito. Empieza a haber grasas, de hecho existe hígado graso, grado 1, grado 2 y grado 3. Por el tipo de vida y de alimentos que tenemos. Acuérdense que uno es lo que come y obviamente esto puede tenerle problemas. El citocromo P450 es la máquina detoxificadora y conjugadora de activación e inactivación de metabolitos. La fase 2 de conjugación está disminuida. Es decir, si el viejo toma algún medicamento, la vida media aumenta, porque prolonga el efecto. Si tenemos un riñón viejo, en donde ese medicamento se elimina por riñón, entonces por un lado la inactivación y por otro lado la eliminación, pues aumenta la vida media. Por eso es muy importante evitar la polifarmacia en los viejos, porque si en un grupo de edad es importante no dar medicamentos a lo menso, como sintomáticos, es en los viejos, porque la suma de varios medicamentos pueden causarte efectos secundarios por el aumento en la vida media y retardo en la eliminación del medicamento. ¿Ok?
¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. No, doctor. No, doctor, ninguna. ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Se entendió. Todo bien. Todo bien, doc, se entendió. Todo muy bien, doctor. Bueno, pues jóvenes, nos vemos mañana. Vamos a ver aparato musculoesquelético. Musculoesquelético y inmunológico, ¿de acuerdo? Envejecimiento. Nos vemos mañana, que descansen.